aleluya. Poderoso bota Señor, aleluya. Maravilloso bota Jehová, bota grande, oh Dios, aleluya. Santo, poderoso Dios, aleluya. Dios bendiciones a mi lumanan. ¿Quién está viva? A su nombre. Bota bombinina, casi Dios esta mañana aquí. Dios bendiciones a cada hermano, cada hermana. Bota bombinina, casi Dios. Sentimos bona, casi Dios. Pasó Dios está assim nós feliz, aleluia. Passou pafo, não está viva infeliz, mas nós está viva feliz, aleluia. Nós te seguir com o último parte, com esta lectura, com o hermano Joel Chal. Sigue ahora, oh Dios. San Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendición a mi hermana. ¿Quién está viva? Y a su nombre, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bom menino que Dios sabe más entender, aleluya. Alabanza al Señor. La ganosa abrinos beber, aleluya. Den 2 Pedro 1. 2 de Pedro 1. Sobre el versículo 1 de 3. Alabanza al Señor. Alabanza a Dios, aleluya. El tema hoy aquí está, Señor, su rostro alza arriba su iglesia. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. 1 Pierre 2, verset 1 jusqu'à verset 3. Non, 2 Pierre. 2 Pedro 1, versículo 1, teco 3. La palabra de Dios está en nombre de Tata y yo y su Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Está bien así aquí. Simón Pedro, un servidor y apóstol de Jesucristo. Na estanco agresivo e mais fé precioso com nós para meio de justiça de nosso Deus e Salvador Jesucristo, graça e paz se multiplica na bolso den conhecimento de Deus de Jesus nosso Senhor, como com seu poder divino adona nós tudo coisa que pertence na vida e santidade, dor de conhecimento verdadeiro de Jesus que ama nós para meio de sua mais glória e excelência. Alabanza al Señor. Dios Todopoderoso, Tata Santo. Dios de la gloria, nos alabamos, glorificamos el nombre santo, Jehová de la gloria. Mira, Señor Jesús, aleluya. Voy iglesia, Dios mío, hay una pavo, Dios tata. O el retiro anual que Dios mío, da den bomang Dios tata. O da nos força ali no bairro, Dios mío. Señor Jesús, aleluya. Voy poder descender y nos pida. Voy llenura de Espíritu Santo, tocar nos vida, Jehová de la gloria. Señor, aleluya. Dona nos força, Dios tata, para nos seguir 3 días de año que Dios tata. O Senhor, de no manco de 2 dias, aleluia. Dona força, Jeová. Tindinando, aleluia. Que começa a ouvir, Deus meu. Dona força, Jeová de la glória. Senhor Jesus, es un que não está aí uma mes, Deus tata. Dona força, Deus tata. Para outro ano, Deus meu. Para um pol aí uma, aleluia. Deus meu, aleluia. Nós está na barra, glorificamos o nome santo, Deus meu. Dan que babu palavra, Deus tata. Que nós com o poder, Deus meu. No nome de Jesus, nós está pedindo tudo isso aqui na ano. Amém e amém. Glória a Deus. Nosso irmão, ele na gente conosco. Deus prospere sua palavra em cada coração. Nós se seguir com a alabança no com o hermano Juni Camelia. Seguir a Deus, aleluia. Glória a Deus, e que alabamos Deus, hermano, dale glória. Sabe que Deus está aqui de uma maneira especial, aleluia. Oh, nossa expectativa para receber algo do Senhor. Alça a mão, adoramos Deus, aleluia. Hermano, tu ne glória, sabe que sua presença também meio de nós, aleluia. Nós sabemos, aleluia, para receber algo do Senhor. Hermano, glorificamos Deus, dale glória, dale glória, dale glória, dale glória. Rebatamos bendição, aleluia. Sabe que Deus está aqui na maneira especial, para bendicionar-nos, para llenar-nos vida, para somos que mais de Senhor. E quando que mais de Senhor, quando que mais de Senhor,
Amém. Deus bendicionar cada um de rumanang. Deus bendicionar nos pastor nang. Amém. Deus bendicionar nos pastor também que tem meio de nós. Deus bendicionar sua casa. Amém. Deus bendicionar cada líder, cada colaborador, cada visitante. Amém. Me que sabe o íntimo mês livre, sabe que o Senhor está aqui nang. De repente Deus vai fazer algo poderoso de movida. De repente a presença de Deus vai tocar as coisas tão grandes de movida. Mas o Senhor está aqui para bendicionar seu povo. Quando te queres ir? Quando te queres ir? Amado, Deus está aqui para bendicionar, para fortalecer-nos, amém? E Deus está aqui de uma maneira especial, amém? Nós te cantamos alabança, é alabança na vemeinta, vida ponendo delante do Senhor, a vemeinta, amém? Vão clamando, vão pedir Deus para mover de uma maneira especial, através de alabança, e para subir delante do seu trono, de uma maneira preciosa. Tata Santo, Senhor Padre da Glória, me apresentar alabança delante da presença, vemeinta, Padre, seja o Espírito Santo movendo, Padre, seja o Espírito Santo tocando a vemeinta, Padre, Senhor, o sabem para adorar o vemeinta, o sabem para glorificar o Senhor, Padre, tu louco que estroba o vemeinta, nós está repreendendo em nome de Jesus, Padre, tu ataca na tiniebla, se repreender, Padre, lagabo glória, lagabo presença, Padre, lagabo unção, Senhor, Padre, toca o vemeinta de maneira poderosa, Padre, que cadeira não, Senhor, Padre, sana enfermo, meu Deus, Padre, libertar e cautivo, meu Deus, Padre, abriu, Senhor, Padre, de suco da ciego, Padre, Senhor, via internet, Padre, glorificava mesmo, Padre, sonando da miranda, o emeinta, Padre, seja bendicionar, Padre, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, aleluia, glória a Deus, aqui estou, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida le entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida le entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, solo para ti, Señor, ti, porque
mañana, aleluya. Oh, para ti, solo para ti. Y dile, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda, dile en esta mañana, aleluya. Oh, para ti, solo para ti. Y Señor, para ti, solo para ti. Y ofrenda de amor para ti. Y para ti, solo para ti, hermano. Dile, Señor, aleluya, solo para ti, mi Dios Padre. Solo para ti, mi Dios Padre. Yo quiero ser ofrenda de amor. Padre, aquí estoy como sacrificio vivo, Señor. Aquí estoy en esta mañana, Dios Padre. Mírame, Señor. Mírame delante de ti, mi Dios Padre. Oh, como ofrenda, mi Dios. Para que agradava o Emeíta. Para que agradava o Emeíta. Los que agradava o Emeíta. Recibi tu gloria, Padre. Aleluya. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda. Aleluya, 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 para ti, solo para ti, Señor, para ti. Señor, para ti, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paz, Señor. Gracias por tu unción, mi Dios Padre. Gracias por la fuerza, mi Dios. Gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias, aleluya. Cuando tú, Dios, tanca, bebé inta, aleluya. Hermano, dale tanque, dice Dios, tanca, bebé inta. Tanque para su misericordia. Tanque para su gracia, aleluya. Hermano, tanque para fuerza que te dura nos cada día de nuevo, aleluya. Hermano, para nos vencer. Oh, aleluya, para solo estar más que vencedor. ¿Cuánto de victoria me inta? ¿Cuánto de victoria me inta? Hermano, nós estamos mais que vitorioso em Cristo Jesus, amém? Que te fortalecendo-nos, hermano, que te guarda-nos, que te ajuda-nos cada dia de novo, hermano, contra o mundo, aleluia, e em pecado, e em maldade. Senhor, te guarda-nos, hermano. Senhor, te fortalecendo-nos para nós conseguir a guerra, hermano, contra o inimigo, contra essa chance ante o inimigo. Hermano, você não está para quieto, mas nós está repreendendo a veíta de nome de Jesus. Você não está livre. Não está livre. Amém. Viste canta a alabança que te bisa. Em vitória estou. Amém. Amém. En victoria estoy, yo canto con gozo y alabo al Señor. En victoria estoy, yo canto con gozo y alabo al Señor. Aunque venga pruebas y tribulaciones y muchas veces mi alma se aflige, pero en esta lucha yo no estoy solo, Cristo está conmigo. En victoria estoy, Cristo está conmigo. Dile esta mañana, Cristo está conmigo, en victoria estoy. Sí, Cristo está conmigo, en victoria estoy, en victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo al Señor. En victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo al Señor. Aunque venga pruebas y tribulaciones y muchas veces mi alma se aflige, pero en esta lucha, oye, yo no estoy solo, Cristo está conmigo. ¡Aleluya! Cristo está conmigo, en victoria estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Cristo
está conmigo, en victoria estoy. Oh, Cristo está conmigo, en victoria estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy, en victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo al Señor, en victoria estoy. ¿Y cuándo está en victoria? Canto con gozo y alabo al Señor, aunque venga prueba y tribulaciones, y muchas veces mi alma se aflige, pero en esta lucha Cristo está conmigo, en victoria estoy, y Cristo está conmigo, aleluya, y Cristo está conmigo, mi Cristo está conmigo, dile, ay, Cristo está conmigo, en victoria estoy, ay, Cristo está conmigo, en victoria estoy, ay, Cristo está conmigo, en victoria estoy, Cristo está conmigo. Aleluya, aleluya. Cristo está contigo, hermano. Cristo está contigo. En la prueba Él está contigo. En la prometida Él está, aleluya. Él está contigo en esta lucha, en esta situación. Él está contigo, aleluya. Victoria estoy. Ay, Cristo está conmigo. En victoria estoy. Ay, Cristo está conmigo. Cristo está conmigo, y por esto, aleluya, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, Él está conmigo como poderoso gigante, Él está conmigo, Él está rompiendo cadena, Él me está libertando, Él me está llenando, me está llenando, me está llenando, aleluya, aleluya, oh gloria, oh Cristo está conmigo, victoria estoy, ay, Cristo está contigo, Cristo está contigo, victoria estoy, ay, Cristo está conmigo, Él está conmigo, Cristo está conmigo, y el hermano, declara tu bendición, Cristo está conmigo, Cristo está conmigo, Cristo está conmigo, Cristo está conmigo, victoria estoy, ay, Cristo está conmigo, aleluya. Yo tengo una petición, yo tengo una petición delante del Dios del cielo, yo tengo una petición delante del Dios del cielo, que yo quiero como Eliseo, que yo quiero como Eliseo, que yo quiero como Eliseo, dile, yo quiero como Eliseo. Unción hasta los huesos, unción hasta los huesos, que yo quiero, que tú quieres, que yo quiero, que tú quieres, unción hasta los huesos, unción hasta los huesos, que yo quiero, que tú quieres, que yo quiero, que tú quieres, unción hasta los huesos, unción hasta los huesos. Yo tengo una petición delante del Dios del cielo, yo tengo una petición delante del Dios del cielo, que yo quiero como Eliseo, que yo quiero como Eliseo, que yo quiero como Eliseo, unción hasta los huesos, que yo quiero, que tú quieres, que yo quiero, que tú quieres, unción hasta los huesos, unción hasta los huesos, unción, aleluya, aleluya. ¿Cuánto quiere unción? ¿Cuánto quiere unción? Hermano, tenemos una petición, aleluya. Queremos la unción, queremos el poder de Dios, queremos más de su gracia, más de su unción. Oh, aleluya. ¿Cuánto quiere unción? ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? Unción hasta los huesos, unción hasta los huesos, unción hasta los huesos. ¡Aleluya! ¿Cuánto quiere unción? ¿Cuánto quiere unción de Dios? Hermano, necesitamos la unción. ¿Y cuánto quiere la unción de Dios?
Hermano, tenemos una petición, amén. Gloria a Dios delante del Dios del cielo. Amén. Digo para un román para saludar. Amén. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Mira una porcita, amén. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Bom dia de casa de Deus ao meita. Glória a Deus. Dia mais. Nosso Deus está precioso, nosso Deus está maravilhoso. Amém. Cada dia humano ao meita que está sintonizando, amém. Também botar bom dia aqui no lugar aqui, amém. Alabança ao Senhor. Nós que unção de Deus para nossa vida, aleluia. Unção que está quebra e cadena não. Unção que está putri e jugo não, aleluia. Nós mestre de unção aqui, amém. Para nós por riba e palavra de Deus. Nós mestre unção de Deus, aleluia. Para nós por vai de lugar não, vai predicar Deus sua palavra. Alabança a Jesus. Pois unção aqui ao meita e fonte de unção está aqui presente ao meita. O Deus Todo-Poderoso, o qual botinho assim abre o coração, pero também botinho abre a boca, move bolenga, diz Senhor, me mestre de unção ao meita. Alabança a Jesus. Pastor Deus está justo, está fiel, está real, está cumprir na sua palavra. E está vista, se vou pedir ele donava. Se vou bater na sua porta, ele abre para. Se vou clamar na gente, ele respondeu. Pensa ao meita, põe Deus sua palavra em prática ao meita. Abre a boca, move bolenga, pede ao meita. Aleluia! Oh, glória a Jesus. Deus siga me chamando ricamente junto com nós, hermano Cameria. Glória a Jesus. Amém, la luz landa para nos siga alaba Dios, amém, siga alaba Dios, siga alaba Dios. Hermano, sabe que Dios está aqui não, aleluia. Sabe que Dios está aqui de maneira especial, siga adorando Dios. No queda quieto, irmão, glória a Jesus. Passou de repente, Senhor, passe algo de movida, glória a Jesus. Hermano, está ativo, glória a Jesus, está pendiente. Passou de repente, e glória de Deus pode descender de maneira poderosa de movida. Amém, me te canta alabança que diz que o Jeová, o profeta, se eu isso na lobiba, amém. Glória a Deus. Ofrendas. Para nos passar para o na para ofrenda, glória a Jesus. Amém. Bando no gozo. Amém. Para o Senhor. Glória a Deus. Porque da pegada em já domingo. Amém. Glória a Deus. Orava comigo. Glória a Jesus. Amém. Gloria a Dios, vamos a orar, bendito sea el nombre del Señor. Señor, te adoramos Dios, te bendecimos, te damos gloria y honra. Padre, en esta mañana te presentamos las ofrendas, Dios mío, que sea tú recibiéndola en el nombre de Jesús. Amén. Glória a Deus. Santo. Jeová, putre profeta, se eu isso na lubiba. E profeta conteste, tabo só Jeová lo sabe. Jeová, putre profeta, se eu isso na lubiba. E profeta conteste, tabo só Jeová lo sabe. Se eu isso na lubiba, tabo só Jeová lo sabe. Se eu isso na lubiba, tabo só Jeová lo sabe. Bando na liberdade, bando na liberdade, bando na liberdade, na espírito de Dios, e diabolo no te, seguro está derrote, tenga number de eso, seguro está derrote, tenga number de eso, seguro está derrote, vos sadico, pasó los tallos de Dios, vos sadico, pasó los tallos de Dios, Jeová putre profeta, si eu isso na lobiba, e profeta conteste, tabo só Jeová lo sabe, Jeová putre profeta, si eu isso na lobiba. E profeta conteste, tabo só Jeová lo sabe. Se eu isso na lobiba, tabo só Jeová lo sabe. Se eu isso na lobiba, se eu isso na lobiba, tabo só Jeová lo sabe. Quando na liberdade, quando na liberdade, quando na liberdade, na espírito de Deus, quando na liberdade, quando na liberdade, quando na liberdade, na espírito de Deus, e diabolo no te, seguro está derrote, tenga number de eso, seguro está derrote, tenga number de eso, seguro está derrote, vos sadico, Dia, vos sadico, pasó los tallos de Dios, vos sadico, pasó los tallos de Dios, vos sadico, pasó los tallos de Dios, cuando una libertad, cuando una libertad, cuando una libertad, na espíritu de Dios,
manda una libertad, manda una libertad, manda una libertad. Na Espíritu de Dios, el diablo no te, seguro está derroté. Tenga el nombre de Jesús, tenga el nombre de Jesús, seguro está derroté. Tenga el nombre de Jesús, seguro está derroté. Vos sádico, vos solo está Dios, vos sádico, vos sádico. Vos sádico, vos sádico, vos sádico, vos sádico. Manda una libertad, manda una libertad, manda una libertad. Na Espíritu de Dios, manda una libertad, manda una libertad, manda una libertad. Na Espíritu de Dios, el diablo no te, seguro está derroté. Tenga el nombre de Jesús, seguro está derroté. Tenga el nombre de Jesús, seguro está derroté. Vos sádico, vos sádico. Aleluya, 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 aleluya. Hermano, vos sadicón, aleluya. Vos sadicón, vos somos te ayude Dios, vos te ayude Rey, vos te ayude Dios Todopoderoso, vos te ayude Rey de Reyes. Aleluya, vos sadicón, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, santo, aleluya. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Padre, en nombre de Jesús. Oh, aleluya, 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 aleluya. Ahí está el Señor, hermano. Oh, reciba, reciba, reciba. Aleluya, al Sabomán de Meinta. Al Sabomán adorar, hermano. Aleluya, dale gloria. Aleluya, aleluya. Oh, manda una libertad, manda una libertad. Na Espíritu de Dios, el diablo no te, seguro está derroté. Tenga el nombre de Jesús, tenga el nombre de Jesús, aleluya. Tenga el nombre de Jesús, seguro está derroté. Tenga el nombre de Jesús, seguro está derroté. Tenga el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaba, 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 alaba. Alaba a tu Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermana. A su hermana adora al Señor, amén. Te alabanza al Señor. Tú le gloria, tú le gloria. Tú le gloria, tú le gloria. Nos adoramos, Señor. Nos damos alabanza, adoración, Jehová de gloria. Oh, alabanza a Dios. Y da su nombre. Da su nombre. Dios está bueno. Dios está grande. Y Dios está maravilloso. ¿Cuánto quieres aquí? ¿Cuánto confesáis aquí? Gloria al Señor. Amén. Mis hermanos, ¿puedo sentar un momento? Dios es maravilloso. Y Dios es poderoso. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. ¿Y cuándo están contentos en esta mañana? ¿Cuándo está contento, Bemeínta? Amén. En nuestro retiro anual, De nuestro retiro anual, que hemos empezado desde el lunes. nós a começar fora de luna. Amén. Y el jueves hemos empezado Já vemos nós a começar con nuestro ayuno. com Amén. nosso ayuno. Y esto es nuestro cuarto servicio Esse aqui dá-nos de 4 serviços de este ayuno. Alabanza al Señor. que é ayuno. Dios bendiga a mis hermanos ricamente. Deus bendiga a minha irmã ricamente. Le dije ayer que tenía una sorpresa para ustedes. Me avisa você que tem uma surpresa para você ayer. Amén. Y tenemos con nosotros, Nós temos junto conosco amén, reverendo Ignacio Reverendo Ignacio Inestrosa. Inestrosa Amén. Y su esposa Clara Trujillo, e sua casada Clara Trujillo. que nos bendice con su Está presencia bendicionando-nos com a presença. y que van a estar en cargo del resto de esta actividad, Cuidando encargar que o resto de atividade aqui. como Dios los guía a ellos. De Amén. maneira Deus guiará. ¿Y cuándo le dan cuándo se llaman bienvenido en esta Quando mañana? eu não vou me Bemeínta.
Amén, estamos muy contentos. Nós estamos bem contentos. Siempre, todos los años, Sempre por año. teníamos un predicador desde el lunes hasta el domingo. Amén. For de dia luna até que dia domingo. Pero estamos contentos que al final podemos tener. No Amén. final nós podemos Esta predicador. bendición del Señor para ministrar nuestras vidas. É ministra do Senhor para ministrar nos vida. Tenemos también saludos desde Colombia. El hermano es de Colombia. Amén. Pero Alabanza al manda de Señor. Colômbia, nos tem saludo for de Colômbia. Cuando él pase, él va a presentarse y presentar a su esposa como Dios le guíe. Amén. Amém. Tenemos también de Víctor Rey allá en Bogotá. Nós temos também do pastor Victor Rey aí na Bogotá. Nos dice: Ele avisa-nos. Dios le bendiga, amados hermanos de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Bonaire. Deus bendiga a minha irmã, estimada Igreja Movimento Missionário Mundial Boneiro. Que el Señor les bendiga grandemente en el retiro. Que Deus bendiga a você grandemente de retiro. Un saludo muy especial a mis queridos pastores Menchey desde Bogotá, Colombia. Saludo especial para mi querido pastor de Menchey for de Bogotá, Colômbia. Amén. El año pasado él estaba aquí en esta actividad. Ano Amén. passado estava em atividade aqui. Y cuando le mandan saludos a Víctor Rey y su familia. Quando estava na saludo para Victor Rey e sua família. Amén. Recibe esos saludos, hermano pastor Víctor Rey. Recebi a saludo aqui. También tenemos un testimonio. Também nós temos testemunho. Saludamos a todos los que están sintonizando. Culturas não está sintonizando, nos saludando. Dios le bendiga ricamente. Deus bendiga ricamente. Ayer hemos orado, sentí orar por los que nos están sintonizando. Ayer me senti para a oração, pensando que está sintonizando-nos. Amén. Y hay una persona que se llama Jill Zimmerman. Tem uma pessoa que se chama Jill Zimmerman. Es un primo mío. Está primo de mim. Tengo como 30 años que no lo veo. Alabanza al Tem maneira Señor. 30 anos com meu nome dele. Y pidió oración y hemos orado por él. Ela pediu oração e nós fazemos oração P. Y nos van a decir esto. Ela manda avisar-nos isso aqui. Amén. Él dice así. Ela avisa assim aqui. Está en papel, tengo que traducirlo al español. Amén. Estas palabras É palavra aqui. acariciaron mi corazón. Acariciar meu coração. Estas palabras de Dios acariciaron mi É corazón. palavra de Deus aqui acariciar meu coração. Y una fuerza me entró. E força dentro de mim. Y me levanté de mi lecho, de mi cama, E me lanta fora de minha cama. donde estaba con pulmonía por 3 días. Com a minha mente tem pulmonia para 3 dias. Sin poder levantar, sin poder comer. Sem lanta, sem comer. Me levanté después de 3 días. Depois de 3 dias, minha lanta. Salí de mi casa Minha sala fora de minha casa. un poquito débil. Tique débil. Hacía frío, Estava assim frio. pero podía respirar el aire fresco otra vez. Pero me para jalar o sea com ar fresco outra vez. Un sentimiento positivo entró en mí Sentimento positivo dentro de mim. y una esperanza que me irá mejor. Esperança que lo vai melhor comigo. Amén. Dice que él tenía 3 días sin comer Eu pensei que estava em 3 dias sem comer. y después de esa oración él se levantó Depois de oração que ela lanta. y comió un poquito Ela come tique. y salió y caminó 1 hora afuera. Ela sale cana 1 hora para fora. Y hoy me mandó a decir, E me manda dizer. amén, gracias a Dios, Tanque a Deus. amén, que recibió energía Que vai receber energia. y estaba por salir con su esposa para comprar haring. Haring es un pescado crudo que comen allá en Holanda, alabanza al Señor. Ela vai sair com sua casa, vai comprar pescar haring. ¿Cuándo le dan la gloria al Señor? Quando está dando a Deus a glória. Y queremos pedir a todos los que nos están sintonizando Nós que pedir todas as que sintonizando. para que nos cuenten su testimonio de lo que Dios está haciendo en sus Para vidas. contarnos el testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida. Amén, hermanos. Amén, hermana. Y no quiero tomar más tiempo. Me no que toma más tiempo. Quiero dar gracias también Me quedo una danke al también. presidente Soto Na presidente Soto. y director Luis Mesa Bocanegra, El director también Luis Mesa Bocanegra. que hicieron posible para que estos siervos de Dios pudieran estar con nosotros. Si posible que servidores de Dios aquí está junto con nosotros. El siervo Soto manda saludos a la iglesia. El servidor Soto te manda saludos para la ¿Y iglesia. cuando le manda saludos a esos siervos del Señor? Cuando te manda saludos para el servidor del Señor. Y mandamos saludos para el presidente Soto, Mesa y todos los demás oficiales. Nos manda saludos para tu Soto y pastor Mesa y tu sobra oficial. Amén. El siervo va a estar con nosotros hasta el sábado. El servidor va a estar con usted, ya sabrá. Pues va a estar predicando la campaña de la próxima semana también. Pues le va a predicar en campaña de otro semana también. Amén. No sé si le dijeron eso, pero hay una campaña en la próxima semana. Alabanza al Otro Señor. semana tiene una campaña. Amén. Entonces vamos a recibir bendición de Dios en este lugar. Nosotros vamos a recibir bendición del lugar aquí. ¿Cuándo están contentos? ¿Cuándo está contento? ¿Cuándo están recibiendo bendición? ¿Cuándo está recibiendo bendición? ¿Y cuándo tienen hambre? ¿Cuándo tiene hambre?
Dios bendiga a mis hermanos ricamente. Dios bendicionó a mi hermana ricamente. Reverendo Ignacio Inestrosa con nosotros como Dios le guíe. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos en esta hora, amados. Dios les siga bendiciendo a todos. Dios sigue bendicionando a cada uno. Damos toda la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí está esa gloria preciosa. Hay una libertad hermosa para cantar, alabar, adorar y exaltar al Señor. Gloria a Dios. Qué bendición. Quiero agradecer a Dios toda su misericordia, toda su bendición, que Dios siempre nos ayuda a todos. Amén. Agradezco a nuestro pastor, Pastor George. Agradezco a nuestro pastor George, a su esposa, que ya nos recibieron aquí y nos sentimos en familia. Tenemos esta preciosa familia del movimiento misionero mundial. Así que reitero el agradecimiento que Dios nos haya permitido llegar. Agradezco también a nuestro presidente Soto y a la Junta Internacional del Movimiento Misionero Mundial, que nos dieron la oportunidad de llegar aquí. Estuvimos en convención en Colombia, en Cali. Fue muy preciosa, muy hermosa. Y después de la convención, el pastor Soto nos tenía la sorpresa. Él después de la convención nos llamó y dijo: hay una actividad en Bonaire. Aquí, ¿verdad? Aquí, en Bonaire. Me sorprendió. Y él me dijo: allí está la actividad. Va a ir. Y no lo pensamos dos veces. Nos dijeron: allí hay una familia muy hermosa, muy preciosa. Hay una iglesia que lo está esperando. Y dijimos: vamos para allá en el nombre de Cristo. Qué bendición, amén, aleluya. Así que esa es la razón por la cual estamos aquí. Y bueno, creemos con todo el corazón que Dios nos va a bendecir. Creemos con toda nuestra fe que el Señor nos va a ministrar. Y que Dios nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Eso es lo que quiere el Señor. Gloria a Dios, amén. Así que a todos los siervos de Dios y a todos los hermanos, muchas gracias, hermanos, muchas gracias. Y Dios les siga bendiciendo, amén. Bueno, podemos dar una ofrenda de palmas al Señor en esta hora, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, me acompaña mi querida esposa. Mi querida casada, acompáñame. Ella pues que va a darles un saludito. Ha estado un poquito resfriadita. Un poquito de refrío. De frío. Por el cambio de clima. El cambio de clima. Pero aquí está acompañándonos y ella también quiere gozarse. Está acompañándonos y ella también que goza. Voy a dejar que vienes por acá, por favor, para saludar a los hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo el Señor. Amén. Qué bendición. Ella es mi querida esposa. Esta es mi querida casada. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, amados hermanos. Es un gozo y una bendición poder estar con ustedes. Nos alegramos mucho de conocer a parte de nuestra familia que antes no conocíamos. Es maravilloso saber, hermanos, que donde quiera que vayamos tenemos un mismo Padre, un mismo Dios y un mismo Señor.
Reciban un saludo especial de nuestra congregación, la cual atendemos allí en la ciudad de Bogotá, Colombia. Recibí un saludo especial de congregación Camino Nuestra Pastoría allá en Colombia, Bogotá. Hay una iglesia maravillosa y desde allí siempre estamos orando por toda la obra a nivel del mundo entero. Siempre tiene una congregación bonita, Camino Nuestra oración siempre para cada congregación mundialmente. Así que no están solos, hermanos, desde allí les acompañamos siempre. Las fronteras fueron puestas aquí en la tierra sencillamente por organización del mundo. Pero no importa si eres colombiano, venezolano o de Bonaire. No te importa si eres venezolano, colombiano, de Bonaire. Un día vamos a estar juntos en la presencia del Señor. Un día nos juntos en la presencia de Dios. Y allá en ese lugar no habrá separación. Y allá en el lugar no tiene separación. Ni habrá división ni de lengua, ni de raza, ni de ciudadanía. No tiene división de lengua, ni de raza, ni de ciudadanía. Somos uno en Cristo el Señor. Uno en Cristo, no Señor. Y nuestra esperanza, esa esperanza bienaventurada. Esperanza de bendición. De que vamos a irnos con Cristo en cualquier momento. Está próxima a cumplirse. Está cerca de cumplir. Porque seguimos creyendo que Cristo viene y viene pronto. Y allí estaremos por los siglos de los siglos alabando a nuestro maravilloso Señor. Así que mis hermanos, en este lugar estamos para alabar a Dios, para regocijarnos en Él, para recibir su palabra, para estar atentos a su consejo y creyendo y confiando que Dios siempre tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, nos gozamos mucho de estar aquí. Y esperamos en el Señor poder ser instrumentos de bendición. Que la gloria de Dios se siga moviendo en este lugar. Y confiamos grandemente, hermanos, en que podamos compartir con ustedes todo nuestro cariño y nuestro aprecio. Hay algo que yo siempre digo, hermanos, y es que si nos hacen una prueba de ADN, eso quiere decir para identificarnos. Podemos decir ustedes y nosotros que la sangre de Cristo los identifica a ustedes y nos identifica a nosotros. Somos hijos de un mismo Padre. El Padre de ustedes es el mismo Padre nuestro. Y por eso somos familia en Cristo. Demos un aplauso fuerte a la gloria del Señor. Seguiremos compartiendo en estos días, mis amados hermanos. Desde ya un abrazo para todos ustedes. Gloria al Señor, qué bendición, amén, aleluya, vive Cristo Jesús. Así que han estado algunos en el ayuno, y bueno, lo importante que queremos la unción de Dios. Aleluya. Vamos a ir a la palabra. Ya dimos los saludos allí de Bogotá. Y cuando vayan allá a Colombia ya los esperamos. Pastor George, allá los esperamos también y a todos. Qué bendición. Vamos a aprovechar el tiempo en el día de hoy. Vamos a estudiar la palabra, aprovechando este retiro precioso. Vamos a ir al libro de Josué.
En el capítulo 1. En capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Vamos a tomar un texto base para el estudio de hoy. Vai tomar texto básico para estudio llave. Y que Dios nos bendiga a través de la palabra. Y que Dios bendicionarnos a través de la palabra. El versículo 8. Versículo 8. Josué 1:8. Josué 1:8. Dice la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice en el nombre del Padre y su Santo Espíritu. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Lo quieren leer también ustedes? ¿Cómo dice? El buque de ley aquí lo no aparta for de boca, mas vamos estar meditando en de día y a noche, para vos percurar y así conforme tú lo que te para escribir de para sobre e hora él lo va a si vos camina prosperar y ahora él lo botín éxito. Todos queremos que esto se haga realidad en nosotros. Vamos a elevar una oración a Dios. Aleluya. Padre amado, te damos gracias, Señor eterno, en el santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Redentor y Salvador. Te damos gracias, Dios, por esta grande oportunidad que tú nos brindas para estar aquí con este hermoso pueblo que alaba, honra, glorifica y exalta tu santo nombre. Bendícenos a través de la palabra, Dios. Permite que tu palabra traiga vida, Señor. Que tu palabra, Dios, traiga bendición, traiga poder, traiga unción. Que esta palabra traiga restauración a todo este pueblo, Señor. Que tu gloria, tu presencia, tu poder, tu Santo Espíritu se muevan con toda libertad. Bendícenos por tu palabra. Háblanos, enséñanos, ministranos, renuévanos, satúranos. Que salgamos con una visión renovada, Señor. Que haya mucha bendición a través de la palabra tuya, Dios mío. Te lo pedimos, Señor, orando, creyendo y confiando en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, el Kyrio divino y eterno, Señor. Por la palabra restaura, salva, liberta, rompe las cadenas, disipa las tinieblas, sana, obra con poder, y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tuyo y solo tuyo es el poder, hoy y por siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar allí sus asientos, amados. Mi hermana, ¿puedo tomar asiento? Y bueno, entonces vamos a dar lugar a la palabra. Con la ayuda de Dios vamos a meditar en el tema confiando en la palabra para una grande victoria. Ayudanza de Dios, usted va a meditar y el tema confiando en la palabra para una victoria grande. Para una victoria grande. Qué bueno. Una victoria grande. Todos estamos anhelando una bendición mayor. Nos turta anhelar una bendición más grande. Precisamente se ha invitado a un retiro. Se ha convocado un retiro. Porque todos estamos deseando algo más grande. Nos turta desear algo más grande. Cada pastor, cada líder, cada creyente en la iglesia. Cada pastor, cada líder, cada creyente de la iglesia. Está deseando una visitación del Señor. Está deseando una visitación del Señor. Amén. Y Dios lo quiere hacer. ¿Y Dios qué hace aquí? Dios está listo para obrar en nosotros. Para obrar en nos. Llenarnos con su gloria. Llénanos con su gloria. Darnos victorias mayores. Darnos victoria aún más grande. Visitarnos con una gloria mayor. Visitarnos con gloria aún mayor. Amén. Y vuelvo y repito, todo lo queremos. Y Dios también lo quiere hacer. Y Dios también qué hace aquí. Aleluya. Es el deseo de todos nosotros. Es el deseo de nos cada uno. Para que eso suceda en nuestras vidas y en nuestro ministerio y en toda la iglesia, Dios nos da un consejo muy valioso. Dios nos dice que hagamos algo. Dios nos traza una directriz, un proyecto. Amén. Y entonces Él nos dice: tengamos en cuenta la palabra. Dios le dice al pueblo: vaya a la palabra. Dios le dice al pueblo: confíe como nunca en la palabra. Y yo creo, amados hermanos,
Dios nos está motivando. Dios está motivándonos. Nos está inspirando. Dios está inspirándonos. Para que como nunca. Manera nunca. Creamos a la palabra. Nos quiere palabra. Confiemos en la palabra. Nos confía en palabra. No va a suceder nada sin la palabra. Nada no te va a suceder sin la palabra. Nada va a pasar sin la palabra. Nada no te va a pasar sin la palabra. Como nunca tenemos que creer a ella. Manera nunca nos quiere denje. Dios dándole importancia a su palabra. Dios dando importancia en su palabra. Dice por ejemplo, sécase la hierba. Que hierba seca, marchítase la flor, marchita. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por la palabra de Dios permanece para siempre. Es una palabra viva. Una palabra vivo. Es una palabra poderosa. Una palabra poderosa. Es una palabra que alimenta el alma. Una palabra que alimenta es una palabra que da fuerza para seguir adelante. Una palabra que da una fuerza para seguir adelante. Es la palabra la que nos va a traer bendiciones mayores. ¿Qué palabra que te va a dar una bendición mayor? Aleluya. Cuando Dios levantaba a un líder para un trabajo, ahora Dios levantó un líder para un trabajo. Dios le decía, tenga en cuenta la palabra. Dios estaba diciendo, tener en cuenta palabra. Confía en lo que dice la palabra. Confía en lo que palabra te avisa. Y todo va a salir bien. Y tu cosa lo sale bon. Así lo dice Dios. Así Dios avisa. Y yo creo lo que Dios dice. Te quiere lo que Dios avisa. ¿Cuántos creemos lo que Dios dice? ¿Cuántos te quiere lo que Dios avisa? A Dios le fascina cuando alguien cree a la palabra. Dios te fascina ahora nos quiere palabra. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible para agradar a Dios. Si no confiamos es imposible agradarle. Si no te confiamos es imposible para agradar. Y tenemos que creer a la palabra. Nos tiene que creer palabra. Amén. Amén. Nosotros creemos con toda seguridad quiere con tu seguridad que viene algo grande de Dios. Algo grande también de Dios. Todos los que estamos buscando al Señor lo entendemos así. Viene algo grande y maravilloso de Dios. También algo grande y maravilloso de Dios. Me atrevo a decir que no hemos visto lo grande de Dios. El Señor nos ha bendecido de una manera muy hermosa. Yo creo que a todos los que estamos aquí, Dios nos ha bendecido de una manera muy hermosa. Pero las cosas no quedan allí. Viene algo mucho más grande, amado. Así lo entendemos. Cuando estamos ayunando, cuando estamos vigilando, cuando estamos en nuestra meditación con Dios, todos estamos entendiendo que viene algo maravilloso, algo precioso, algo poderoso, algo mucho más grande de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Y por qué nos atrevemos a decir esto? Porque Dios es Dios. Dios es Dios. Grande. Eterno, poderoso, majestuoso, hacedor de maravillas, hacedor de cosas sobrenaturales. Satanás y los demonios nos han querido robar esa fe. Ha sembrado duda en el corazón. Nos ha quitado la visión. Pero la estamos recuperando en este tiempo. Amén. Y Dios hará cosas grandes con aquellos que creemos a la palabra y con aquellos que confiamos en Él poderosamente. Aleluya, qué bueno es el Señor. Aquí está la gloria de Dios, amado. Esperamos que todo esto nos ayude. Cuando Dios levanta a Josué, Dios le dice, viene una victoria grande. Pero le pido que haga algo. Crea a lo que dice mi palabra. Crea la palabra. Podemos decir que Dios no es independiente de la palabra. Porque hoy hay personas que miran a Dios por un lado y la palabra por otro. No, Dios tiene una palabra.
Dios tiene una palabra. Amén. Ahí está. E não está. Y Dios dice, a eso es que usted va a creer. E Deus vai dizer, sei botin de querer. Dios es digno de toda credibilidad. Dios está digno de tu credibilidad. La Biblia enseña, A Bíblia está assim, Dios no falla. Dios no te falla. Dios no cambia. Dios no te cambia. Cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Quando Deus promete algo, está cumplir com ele. No importa cuántos años pasen. Não importa quanto anos passa. No importa si las circunstancias dicen lo contrario. Não te importa se circunstâncias dicen lo contrario. Porque Dios no depende de las Dios circunstancias. no depende de circunstancias. Dios no depende de los problemas que hay aquí. Dios no depende de problemas na Él gobierna con poder. Está gobernado con poder. A mí me llama mucho la atención A mí te llama mi atención cuando tanto. la palabra dice, Dios no es hombre para que mienta. Dios no está en de pagaña. El ser humano miente. El ser humano te engaña. El ser humano engaña. El ser humano te engaña. Pero Dios no. Pero Dios no. Si Dios le promete algo a una persona, lo va a cumplir. Dios permitió a una persona algo y lo cumple con él. Por encima de todo problema. Viva tu problema. Por encima de cada situación difícil. Viva tu situación difícil. Dios no es hombre para que mienta. Dios no está en de pagaña. Aleluya, Él es eterno. Está eterno. Aleluya. Ya Moisés había cumplido un trabajo. Ya Moisés ha cumplido un trabajo. Recordemos, amado, que Dios le había dicho a la nación de Israel, lo voy a llevar a una tierra de bendición. Recuerde, amado, por la historia bíblica, que el pueblo había estado en un periodo de más de 400 años de esclavitud. El pueblo estaba más que 400 años esclavo. Oiga, imagínese eso usted. Imagínese 400 años de esclavitud. 400 años de esclavitud. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Mire, eso, algo tremendo. Algo tremendo. Pero Dios le dijo al pueblo, un día los voy a sacar de allí. Dios avisa al pueblo, un día lo me saca vos, fue Jainan. Y pasó todo ese tiempo. Y todo el tiempo ya pasa. Y Dios levanta a Moisés. Y Dios te levanta a Moisés. Moisés saca al pueblo de toda esa situación difícil. Moisés te saca todo el pueblo de esa situación difícil aquí. Y Dios le dice, los voy a llevar a una tierra de bendición. Y Dios te avisa, me te va a ir a una tierra de bendición. Los voy a llevar a una tierra donde van a ver mi gloria. Me te va a ir a una tierra caminando, mira mi gloria. Los voy a llevar a una tierra donde van a disfrutar las bendiciones de Dios. Me te va a ir a una tierra caminando, disfrutar las bendiciones de Dios. Moisés cumplió su ministerio. Moisés cumplió su ministerio. Un ministerio precioso. Un ministerio precioso. Un ministerio fructífero. Un ministerio fructífero. Un ministerio de mucha gloria. Un ministerio de obra y gloria. Pero Dios se llevó a Moisés. Dios se lo llevó. Dios ahí va a Moisés. Dios se lo llevó. Dios ahí ve. Lo llevó a su gloria eterna. Él ahí ve a su gloria eterna. Pero el trabajo tenía que seguir. Pero el trabajo estaba teniendo que seguir. Porque la obra de Dios nunca se puede detener. O sea, obra de Dios nunca puede detener. La obra de Dios nunca se puede acabar. La obra de Dios nunca puede stop. Porque qué tal que la gente dijera, ay, se murió Moisés y se acabó la obra. ¿Qué tal lo estaba haciendo? Ay, Moisés se murió, obra acaba. La obra de Dios siempre tiene que seguir. La obra de Dios siempre tiene que seguir. Por eso insisto, amados hermanos, que todo creyente está a la expectativa de una grande bendición del Señor. Cada creyente tiene una gran expectativa de una bendición del Señor. Aquí donde estamos nosotros, pensemos en una bendición más grande para la iglesia. Aquí en el camino no estamos pensando en una bendición más grande para la iglesia. Pensemos que Dios va a abrir puertas. No está pensando que Dios te abre puertas. Que a través de su vida y de mi vida viene una gran cosecha de almas para la gloria del Señor. A través de mi vida con gran cosecha de almas también para el Señor. Todavía nosotros no hemos visto la cosecha del Señor. Todavía no la hemos visto, amados. Créalo que así es. Eso viene de camino. Amén. Por eso ninguno puede perder la motivación. Bueno, y entonces muere Moisés. Y Dios levanta a Josué. Dios tenía preparado a Josué. Dios estaba en Josué preparado. Con Moisés el pueblo llegó hasta el límite de la tierra prometida. Con Moisés el pueblo llegó hasta el límite de tierra prometida. Ya Josué tenía que introducir a ese pueblo. Josué estaba introducir al pueblo. Y entonces Dios le dice a Josué. Y Dios avisa a Josué.
Lo primero que le digo es, cuide la palabra. Cuide palabra. Y téngala en cuenta. Y tened en cuenta. Y Dios le dice, todo le va a salir bien. Dios te dice, turcos lo sale bon. Porque con Dios todo va bien. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto te quieres aquí? Sin Dios nos va mal. Sin Dios estaba malo con nosotros. Sin Dios estamos perdidos. Sin Dios no está perdido. Sin Dios estamos acabados. Sin Dios no está acabando nada. Sin Dios estamos derrotados. Sin Dios no está derrotado. Por eso tanta gente en derrota. Tanto en derrota. Tanta gente en fracaso. Tanto en fracasar. Pero con Dios la cosa es diferente. Pero con Dios la cosa es diferente. Las cosas son diferentes. Las cosas son diferentes. Amén. Para ir mirando bien los detalles, usted está ubicado ahí en Josué capítulo 1, ¿verdad? Que fue donde leímos. En Josué capítulo 1 caminamos a esa. En el versículo 2 de ese capítulo 1, Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Dios te dice a Josué, Moisés, mi servidor ha muerto. Ahora, pues, levántese y pase el Jordán. Lanta arriba y cruza el Jordán aquí. Levántese. Lanta arriba. Y va a pasar el Jordán. Cruza el Jordán aquí. Amén, hay que cruzar el Jordán. Cruza el Jordán. Ellos tenían que pasar el Jordán. Porque la bendición estaba pasando el Jordán. Por eso todos vamos a pasar más allá del Jordán. Esto indica, esto nos muestra que siempre hay que mirar más allá. Usted enséñese a mirar más allá. El problema con nosotros es que miramos solamente aquí. Pero con Dios siempre miramos más allá. Más allá. Eso, más lejos. Más allá. Amén. Y entonces Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántese y pase el Jordán, tú y todo este pueblo. Dios avisó a Josué, Moisés mi servidor ha muerto, y lanta arriba cruzó el Jordán aquí, voy entero el pueblo aquí. Y van a mirar a la tierra que yo les doy. Dios le dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Hermano, esto quiere decir, mire, hay bendiciones mayores para nosotros. Créalo. Créalo. Crea lo que dice la palabra. Creamos lo que dice la palabra. Ha llegado la hora de creerle a Dios. Mira, hermano, en esta etapa final que el mundo está viviendo, en medio de tantas dificultades, en medio de tantas situaciones difíciles, llega la hora de creerle a Dios. Llega la hora. Creerle al Señor. Una persona, un creyente, un líder, un pastor, un adorador que le cree a Dios, verá cosas mayores del Señor. Amén. Creerle a Dios no es fácil. Pero tenemos que creerle al Señor. Uno cree siempre en lo que está viendo. Persona te quiere siempre lo que te mira. Uno siempre cree a lo que ve allí. Una persona siempre te quiere lo que te mira y por eso el Señor dice, vaya más allá. El Señor te dice, vaya más allá. Leo. Hay un caso en la palabra. Tiene un caso en la palabra. Cuando, con relación a la muerte de Lázaro, dice la palabra, Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Llevaba 4 días. Ni siquiera estaba en la funeraria, estaba en el sepulcro. Ni siquiera estaba en su cara muerto, pero en graf. Porque uno dice, bueno, si está en la funeraria todavía hay opción que se levante. Porque uno dice, de pronto en la funeraria todavía puede suceder. De repente algo puede suceder. ¿Verdad?
Pero Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Y Cristo se acerca al sepulcro de Lázaro y dice: quiten la piedra. La hermana de Lázaro dice: Dios mío, ese hombre está descompuesto. Mi Dios, el hombre quita los feos tragaba. Está putri. Porque un cadáver se descompone después de 24 horas. Después de 24 horas. Y hay que arreglarlo. Hacerle los preparativos. Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Y el Señor dice: quiten la piedra. Y cualquiera de nosotros hubiera dicho: no puede ser. Pero cuando Dios dice algo, se cumple. Y entonces el Señor mira al sepulcro y llama a Lázaro y dice: Lázaro, venga y salga. Y el Señor llamó solamente a Lázaro, porque donde no llame a Lázaro se nos salen todos los muertos. Vamos a decirlo más calmado. El Señor llama solamente a Lázaro. Porque donde no mencione a Lázaro, se nos salen todos los muertos. Si no menciona a Lázaro, tú eres muerto, no lo sale. Aleluya. Gloria a Jesús. Porque Cristo es vida. Cristo da vida. Él es la vida. Aquí hay vida. Donde está Cristo hay vida. Cristo da vida. Aleluya. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a la hermana de Lázaro? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mira, hermano, todo el que crea va a ver cosas mayores. Todo el que crea va a ver cosas mayores. Oh, alabado, gloria, aleluya. Alabado sea Dios. Hoy el enemigo, Satanás y los demonios nos hacen ver a un Dios pequeño, derrotado, fracasado. Pero se nos olvida que Dios sigue siendo Dios. Por eso, ahora que estamos en este tiempo, aprovechemos para pensar en Dios en cosas grandes. Grandes, amor. Dios se goza cuando usted y yo pensamos en cosas grandes. Dios se goza. Dios se deleita. Dios lo mira con regocijo. Cuando usted piensa en cosas grandes. Un día la gente van a decir: un día usted y yo vamos a abrir nuestra boca. Usted y yo vamos a ver, mucha gente va a decir: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas. Lo van a decir en su casa. Lo van a decir en su familia. Lo van a decir sus amigos. Lo van a ver, lo van a escuchar gentes que nos tenían en poco. Amén. Un día van a decir grandes cosas. Ahora, Dios ha hecho cosas muy hermosas. Pero todavía viene mucho más. ¿Cuánto lo podemos creer? Viene mucho más todavía. Pastor, viene mucho más todavía. Todavía viene mucho más. Es más. Donde no hay nada es donde Dios obra. Donde no existe nada es cuando Dios obra. Cuando hay una prueba difícil, ahí es cuando Dios obra. Dios obra donde no hay nada. Dice la palabra que de nada Dios hizo el universo. No había nada.
No estaba ni nada. No había sol, No estaba ni sol. no había luna, No estaba ni luna. no había estrellas, No estaba ni estrellas. no había No mares, estaba ni la mana. no había No vegetación, estaba ni no había nada. peces, no No había... estaba ni pesca. Y mire todo lo que existe hoy por la Mira tú palabra lo que de te Dios. existía, Oh, ve. puede levantar su mano y darle gloria a Dios, amado. Aquí está su gloria preciosa, aleluya. Yo siento la presencia de Dios aquí, amado. Oh, aleluya. Gloria. Aleluya, vive Cristo. Vive Cristo, vive Cristo. Vive Cristo, vive Cristo. Oh, gloria a Dios. Alabado el Señor, aleluya. Gloria a Jesucristo para siempre, aleluya. Santo es el Señor. Y vuelvo a decir, amado, que a veces el enemigo nos hace sentir fracasados y derrotados. Pero no es así con Dios. Y así estuviéramos pasando una prueba fuerte, difícil. Yo sigo creyendo que Dios está conmigo. Usted va a creer que Dios está en su vida. Porque cuando a veces estamos en prueba y en dolor, lo primero que el diablo le dice a la persona es: Dios lo abandonó. ¿Verdad? No sé si le haya pasado. Pero cuando uno está en dolor, cuando está en angustia, cuando está en soledad, el diablo lanza un dardo y dice: Dios lo dejó. Dios lo abandonó. No busque más a Dios. No vaya a la iglesia. Olvídese de Cristo. Oh, amado, no es cuando más vamos a buscar a Dios. Así lo enseña la palabra. Y así quiere Dios que lo creamos. Amén. Qué bueno es Dios. Entonces, Dios le dice a Josué: yo lo voy a llevar a la tierra de bendición. Van a ver mi gloria. Ahora, yo creo que Josué tuvo sus momentos de crisis. Porque no es tan fácil creerle a Dios cuando todo es contrario. Porque uno le cree a Dios cuando todo está a favor. ¿Cierto que sí? ¿Verdad que sí? Es fácil creerle a Dios Dios cuando todo está a mi favor. Cuando no hay problemas. Cuando no hay críticas. Cuando todo es color de rosa. Así se dice, color de rosa. Bueno, listo, vamos bien. Uno le cree a Dios cuando no hay ningún problema. Pero resulta que Dios nos dice: créame cuando todo es difícil. Así es Dios. Así es Dios. Entonces, el pueblo estaba en duda. Pero Dios les dice: yo les voy a dar esa bendición. Miremos algunos detalles más. En el versículo 5 de ese capítulo 1 de Josué, Dios le dice: nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Oiga, esto es hermoso, hermano. Mire, Dios dice: nadie lo va a detener. Qué hermoso que Dios le diga a usted: mire, siga adelante porque nadie lo va a detener. Yo voy a estar en su vida. Yo lo voy a acompañar. Yo lo voy a sostener. Amén. A veces hay personas que cuando están en la dificultad dice: Dios me abandonó. Dios me dejó. Mire, amado, no. Mire, ahí es cuando más Dios está con nosotros. Si Dios nos hubiera dejado, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí.
donde Dios se hubiera olvidado de nosotros, se Dios se olvidado de nos, mire, le aseguro, me está asegurado, ninguno estaríamos hoy aquí. ninguno de nosotros estaba aquí en Ave. Pero le hago una Pero pregunta. me está haciendo una pregunta. ¿Quién lo ha sostenido durante todos estos años? ¿Quién ha sostenido durante tu años aquí? ¿Quién ha sido? ¿Quién? Dios. Dios. Algunos llevan 50, 40, 30 años. Algunos llevan 50, 40, 30 años. Algunos tal vez 5, 2 años, 1 año, 1 mes. Quizás 5, 2 años, 1 luna. Amén. Pero ¿quién ha sostenido la persona en todo este tiempo? Pero ¿quién ha sostenido persona dentro del tiempo? La presencia del Señor. La presencia de Dios. La unción de la gloria del La Señor. unción de gloria de Dios. Él ha estado con nosotros allí en todo momento. Estaba con nosotros en todo momento. Y cada persona podría comentar un testimonio Y cada persona puede dar un testimonio impactante impactante de cómo Dios ha guardado a esa persona. con Dios aguarde persona aquí. Mira, hermano, Mira, hermano. en el mundo entero, Arriba en el mundo, millones y millones de personas están testificando de las cosas hermosas de Cristo. millón de gente delante testificando de cosas de Cristo. Testimonios que uno dice, esto solamente lo hace la gloria de Dios. Testificar y dice que solamente gloria de Dios está haciendo Esto cosas solamente aquí. lo hace la presencia del Solamente Señor. presencia de Dios está haciendo cosas aquí. Si Dios le quiere dar vida a una persona, mire, amado, Dios lo hace. Si Dios quiere una persona vida, Dios está haciendo. Conocí el caso de una mujer Me conocí el caso de mujer que resultó embarazada, que estaba tan estado, pero ella no quería. pero no estaba aquí. Ella no quería tener ese bebé. No quedaba, que era de una luz de yuki. Y esta mujer luchó Y es mujer que lucha. para deshacerse del bebé que tenía en su vientre. Así de yuki estaba en su barriga. Pero ella no tenía en cuenta algo. No estaba en la cuenta, no apaga no arriba algo. Que el bebé que tenía en el vientre Que yuki estaba en su estaba en el programa de Dios. estaba en el programa de Dios. Y ella intentó deshacerse del bebé. En la curva de desasí de yuki. Por último, después de luchar tanto para deshacerse del bebé, Después de luchar tanto para desasí de yuki, tomó un veneno fuerte. ella tomó un veneno Oh, fuerte. un medicamento fuerte, un medicamento. Un remedio fuerte. El bebé nace, Yuta nace. pero el bebé nace con un problema en su cuerpo Pero Yuta nace con problemas en su por, curva. por el medicamento que ella tomó. El remédico ella toma. Y desde muy tierna edad el bebé comenzó a perder sus carnecitas cuando se tenía rasquiñas, se dice, tenía así. Ella comenzó a cravatar. Bueno, y lo tuvieron que enyesar completamente. Ella comenzó a perder su cuero. No me será en que completamente de yeso. Para que no se cayera su carnecita, Para su piel, su piel. Su cuero no quita. Para que su piel no se fuera Para su acabando. cuero no acaba de quitar. Lo enyesaron completamente. No en que completamente de yeso. Y estaba el bebé enyesado de pies a cabeza. Ella estaba de yeso de pie a cabeza. Solamente algunas partes para descansar algo. Solamente algún par de va a gastar algo. Y un día le dijeron a la mamá de ese Y un bebé, día Navi se mama de Yuki. Dios puede hacer un milagro en ese niño. Dios va a hacer milagro de Yuki. Amén. Y oraron. Y nace oración. El bebé fue sano. Yo abrirá en la sana. Y con el tiempo Un tiempo. se convirtió La convertí. en un predicador de la palabra un del Señor. predicador de palabra. Amado, cuando Dios quiere hacer algo, ¿quién lo impide? Ahora Dios que hace algo que te estrobe. Cuando Dios quiere hacer algo en una persona, no hay poder humano que lo Ahora detenga. Dios que hace algo de una persona no tiene poder humano para detener esa. No hay poder diabólico que no lo tiene poder detenga. diabólico para detener. Oh, porque Él sigue siendo el Señor. Porque Amén. te está el Señor. Bueno, estamos llenos de gozo hoy. No estoy en negocio, ¿ve? Amén. Entonces, les dije que mirábamos los detalles, Me avisa la mano suave que detallan. porque recordemos al principio Pasó orden al principio. que Dios le dijo a Josué, va a tener en cuenta la palabra El aviso se vos ves tiene cuenta de palabra. y todo le va a salir Y bien. tu costo lo sale bon. También le dije al comienzo También le avisé en el comienzo. que todos estamos deseando algo mayor de parte de Con Dios. nosotros desea algo mayor de parte de Dios. ¿Verdad, pastor? Que todos estamos a la expectativa de algo ¿Verdad, pastor? maravilloso. Con nosotros de expectativa.
todos los siervos de Dios, toda la iglesia, toda la congregación. Amén. Estamos deseando, Señor, algo maravilloso. Algo de Dios. Y entonces Dios dice, tranquilos que eso va a pasar. Amén. Y bueno, entonces sigo aquí mirando algunos puntos, algunos detalles. Ya le dije en el versículo 5, Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida. Oiga, Dios está con nosotros todos los días. Todos los días. Ahora le dije que el Señor nos ha sustentado todo este tiempo. Y Dios nos da el alimento diario. Todos los santos días. Todos los días. Todos los días. Dios le dijo, voy a estar contigo todos los días de tu vida. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Oiga, qué hermoso es eso, Qué precioso, hermano. Mire, le digo algo, esto nos da fuerza para seguir adelante. No te dejaré, ni te desampararé. No te dejaré, ni te desampararé. Dios no desampara a los suyos jamás. Él está con nosotros. Bueno, luego le dice en el versículo 6 en la parte inicial del versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Sea fuerte y ten coraje. Esfuérzate y sé valiente, porque sea fuerte y ten coraje. Necesitamos esforzarnos. Sea fuerte, esforzarnos más. Ahora, cuando Dios le dice a Josué que se esforzara y fuera valiente, ahora Dios avisa a Josué que sea fuerte y tenga coraje. Le dice, crea la palabra y siga adelante. Crea la palabra y sigue adelante, la avise. A nosotros a veces nos da temor emprender cosas para Dios. El enemigo nos dice, va a fracasar. El enemigo te avisa, no se va a fracasar. Usted se da cuenta, gracias a Dios que eso no sucede por aquí, ¿verdad? Pero, Dios que no te sucede aquí nada, ¿verdad? Pero usted se da cuenta que cuando vamos a emprender algo, mira, ahora no se va a comenzar algo para Dios, el enemigo nos dice, no, ustedes no pueden. El enemigo te dice, no, ni lo intenten. Ni lo intente porque va a fracasar. No, ni purva, va a fracasar. Va a quedar allí perdido. Amén. Pero este es el tiempo, amado, de emprender cosas para la gloria y la honra del Señor. No se deje llenar de temor por el enemigo. Porque eso es lo que quiere el diablo. Mire, el diablo ha emprendido una guerra fuerte para que nosotros no le creamos a Dios. Al diablo le fascina cuando usted no le cree a Dios. No lo va a olvidar, se lo repito. Al diablo le fascina cuando usted pone en duda el poder de Dios. Por eso de aquí en adelante, amados, creamos al Señor. Le estoy diciendo de parte de Dios, llegó la hora de creerle al Señor. Se lo digo en el nombre de Jesucristo. Llegó la hora de creerle al Señor. Amén. Qué bueno Dios. Entonces Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios le dijo a Josué, yo le prometí una tierra a ese pueblo que estaba esclavo. Dios avisó a Josué, los primitivos son tierra. El pueblo que estaba en esclavitud. Oiga, y decimos con insistencia, es que Dios no falla. No está avisando con insistencia que Dios no te falla. Mire, cualquier otra cosa va a fallar. Cualquier otro cosmo falla. Cualquier otro proyecto se derrumba. Cualquier otro proyecto por callabó. Pero mi Dios nunca nos va a fallar. Pero Dios nunca lo falla. No. ¿Puede usted levantar su mano un momento y decir gracias, Señor? Gracias porque yo estoy seguro que no me vas a fallar. No, oh, alabado, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Qué hermoso. Oh,
esperan en ti, Señor. Dios no va a fallar, amado. Dios não vai falhar, irmão. Esté plenamente seguro que Dios no nos va a fallar, amado. Está seguro que Dios não vai falhar nos. Dios tiene un programa con su vida. Dios tem programa com a vida. Dios no improvisa. Dios não vai improvisar. Puede que tal vez aquí haya alguna persona que diga, Dios no me va a cumplir. Quizás tem uma pessoa que não avisa, Dios não vai cumprir comigo. Tal vez haya alguna persona aquí en nuestros medios Quizás tem uma pessoa no meio de nós que diga, me siento confundido. Me confundí. Me siento defraudado. Me sentí defraudar. Me siento lleno de tristeza. Me sentí lleno de tristeza. Pero amado, Dios nos ha convocado para alentar nuestra fe. Pero Dios ha convocado para nos aumentar nuestra fe. Déjeme decirle que en este precioso retiro Dios quiere restaurar la fe y la confianza del Dios quiere pueblo. restaurar fe y confianza. Amén. Amén. Que Dios nos permita salir restaurado, Dios nos permite salir restaurar, renovado, renovar, con una visión diferente, visión diferente, con un deseo de amar a un Dios, deseo para estimar a Dios, con un deseo de servirle, un deseo para servir, con un deseo de intentar algo por la gloria del un Señor deseo para hacer algo para el Señor y de estar a la expectativa de cosas mayores del y dar la Señor. expectativa de cosas tan grandes del Señor. Entonces Dios le decía a Josué que se esforzara y que fuera valiente, Dios avisaba a Josué para que sea fuerte y tener coraje, que avanzara, para avanzar, avanzara. para avanzar. Tenemos que avanzar. Nos tiene que avanzar. Luego en el versículo 7 de ese mismo capítulo 1 del libro, En el versículo 7 de Efesios capítulo 1, Dios le dice, solamente esfuérzate Dios te y dice, sé muy valiente. sea fuerte y tener coraje. Dios le dice, enfóquese en esas cosas. Dios te dice enfocar y ver cosas aquí. También el enemigo quiere encerrarnos. También el enemigo que será-nos. ¿Cuánta gente hoy está encerrada en un problema? ¿Cuánto gente hoy en día está cerrada en un problema? No avanza. No está avanzar. Hay muchas personas que se quedaron solamente mirando un problema. Tem personas que solamente quedan mirar un problema. Usted puede darse cuenta Puede reparar. cuando una persona tiene una dificultad, Ahora una persona tiene una dificultad. piensa en esa dificultad, Pensa en la dificultad aquí. se va a dormir pensando en ese problema, Estaba dormir pensando en el problema aquí. sueña con el problema. Esta sueña qué problema. Al otro día cuando amanece lo primero que piensa es en el problema. El siguiente día, ahora adelante, promesas que está pensando en el problema. Pero Dios le dice, enfóquese en avanzar. Dios te avisa enfocar para avanzar. Enfóquese en eso, amado. Enfocar y besar aquí. Por eso Dios utiliza, iniciando ese versículo 7, la palabra solamente. Pensé, Dios te comenzar el versículo 7, aquí qué palabra solamente. 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 Dios le dice a Josué y me dice a mí y se lo dice a usted. Dios avisa a Josué, te avisa a mí, te avisa a vos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente sea fuerte y tener hope y coraje. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Percurar y así conforme a entera ley que mi servidor Moisés ha ordenado. Dios le está diciendo, haga lo que dice la palabra. Dios está avisando así lo que palabra te avisa. No haga otras cosas. No así otra cosa. No se ubique en otra dirección. No ubicamos en otra dirección. Dios nos dice a nosotros también hoy, hagamos lo que dice la palabra. Dios te avisa también así lo que palabra te avisa. Oh, aleluya, qué bendición. Aleluya. Y haga conforme a todo lo que dice esa palabra. Y así conforme tú lo que palabra te avisa. Hay otro detalle más, bueno, muchos más, Tengo otro detalle más. pero miremos estos. Pero háganos mires aquí. En la segunda parte de ese versículo 7, Tengo dos partes del versículo 7 aquí. con referencia al poder de Dios a la palabra, Con referencia al poder de Dios de palabra. Dios le dice, no te apartes de ella, No vira fuera de ti, ni a diestra ni a siniestra. ni na mano derecha ni na mano ves. ¿Cuánta gente se ha apartado de la palabra? Cuando en apartar de palabra. Y cuando no atendemos a la voz de Dios a través de la palabra, Cuando nos no atender a voz de Dios a través de palabra. actuamos de acuerdo a nuestra voluntad. Nos actúa conforme nos voluntad. Pero voy a decirle algo. Y debe avisar vos algo. A Dios
no le interesa la voluntad nuestra, sino la de Él. Dios no está interesado en nuestra voluntad, pero es un DJ. Porque Dios tiene una voluntad. Dios tiene una voluntad. Dios tiene un programa trazado con Dios usted. tiene un programa que va para nosotros. Amén. Dios le trajo a la iglesia con un objetivo. Dios trajo a nuestra iglesia con un objetivo. Ninguno de nosotros. Amén. Ninguno de nosotros. Amén. Dios nos trajo con un objetivo. Dios trajo con meta. Gloria a Dios. Ahora, en ese programa Dios quiere que sigamos su dirección. Dios quiere para nos seguir su dirección en la programación. La dirección del Espíritu Santo. La dirección del Espíritu Santo. Por la palabra. Allí están relacionados todos. Dios, su gloria, su presencia, su chequina, su Kyrios. Y todo apunta a hacer la voluntad de Dios. Amado, pensar en algo. Dios quiere que usted saboree la victoria. Aleluya. Qué hermoso cuando, amén, qué hermoso cuando un creyente saborea la victoria. Dios que para nos saborear victoria. Que la persona dice, qué bendición. Me gozo en esta victoria del Señor. Goza de victoria del Señor aquí. Por eso no es tiempo de volver atrás. No es tiempo de desmayar. No es tiempo de mirar al pasado. No es tiempo de enredarnos en un problema. Y decir, Señor, tú eres más grande que cualquier dificultad. No es que un problema no nos vaya a preocupar. No que un problema no te va a preocupar. Un problema nos preocupa. Un problema te preocupa. Y todos tenemos preocupación también, pastor. Y también nos duele la cabeza. Y también cabeza así dolor. También nos da estrés. También nos da estrés. A veces depresión. Amén. Pero por encima de todo eso, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Amén. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Eso es importante para nos tener en cuenta. A veces hay personas que piensan que un creyente nunca tiene problemas. Un creyente nunca tiene problemas. Que un creyente nunca va a ser afectado por algo. Un creyente nunca lo va a afectar de algo. Claro que sí, somos afectados. Claro que sí, no va a afectar. Pero la palabra dice, miremos al cielo. Por la palabra te dice para nos mirar al cielo. Miremos a Dios. Mira a Dios. Amén. Y cuando creemos, entonces viene la unción. Ahora nos quiere unción también. Estábamos cantando ahora. Nos estaba cantando ahora. Unción hasta los huesos. Unción de que no hueso. Yo quiero ver una persona que tenga unción hasta los huesos. Aleluya, unción hasta los huesos. Bueno. Amén, qué bueno es Dios. Aleluya. Ahora, entonces Dios le dice, de esa palabra no se aparte ni a la izquierda ni a la derecha. Porque si una persona mira a alguno de los lados se desubica. Hoy hay tanta gente desubicada. Bueno, no es aquí, no es aquí. Si una persona está desubicada. Hoy hay mucha gente desubicada. En muchos lugares. Pero no aquí, no aquí en Bonaire. Otros lugares. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cuál fue qué originó esa desubicación? ¿Qué la originó? El descuidar la palabra. El perder el tiempo de la palabra. Amén. Entonces nosotros dijimos, vamos a salir restaurados en fe. Dispuestos a avanzar. Oiga, hermano, qué hermoso que después de todo este retiro, mire, salgamos con una visión. Y la persona dice, voy adelante en el nombre de Cristo. Estoy seguro en las cosas de Dios. Estoy seguro en la palabra. Y va a confesar con su boca. Voy por una victoria mayor. Precisamente este libro habla de conquista.
conquista. Precisamente cuando una persona estudia todo este libro, mire, se introduce en el corazón un deseo de avanzar, hermano. Un deseo de mi corazón, un deseo para avanzar. Amén. Dios le decía a Josué, nadie te va a hacer frente. Dios avisa a Josué, nada lo va a frente divo. Entonces, qué hermoso salir con esa visión. Qué bonita está pasar, qué visión. Y cuando Dios le dijo a Josué que se esforzara y que fuera muy valiente, que cuidara todo lo que dice la palabra. Ahora Dios avisa a Josué, sea fuerte, tener coraje para cuidar tus cosas. Fue palabra te avisa. Amén. En la última parte del versículo 7 dice, en la última parte del versículo 7 te avisa, va a tener bendición en todo lo que emprenda. Favor, ten éxito uno como va. Va adelante. Va adelante. En triunfo. En bendición, en victoria, logrando cosas mayores, ganando a otros para Cristo, dejando que Dios a través de nosotros, haga cosas en otras personas. A través de nosotros hace cosas en otras personas. Aleluya. Amén. Qué bendición. Y entonces, amado, qué bendición. volvemos a ubicarnos en el versículo que leí al iniciar, que es el versículo 8. El versículo 8 y 9 resumen todo lo que hemos dicho hasta el momento. Versículo 8 y 9 te resumí todo lo que nos avisa te ahora aquí. Allí está un resumen muy hermoso de todo lo que hemos hablado. Y tú lo que nos apapia. El versículo 8 comienza con un nunca. El versículo 8 va a comenzar con nunca. No, en este punto de la palabra hay textos muy puntuales. El texto que tiene palabras puntual. Muy puntuales. Muy hobby puntual. Hasta el momento hobby específico. Hemos visto términos. No mira término, hemos visto palabras. No mira palabra, muy precisas. Claro, específico. Específicas, precisas, exactas. Exacto, específico. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Josué solamente. Ahora Dios avisó a Josué solamente. Enfóquese en lo que le dije. Enfocábame en lo que me avisaba. Esfuércese. Esforzar, sea valiente. Amén. Bueno, y ahora encontramos en el versículo 8 la palabra nunca. Y en el versículo 8 no se mire palabra nunca. Bueno, ¿qué entendemos por nunca? ¿Qué nos comprende qué palabra nunca? Nunca. Nunca. Nunca se nos ocurra olvidarnos de Dios. Nunca nos olvidar de Dios. Nunca se nos vaya a ocurrir apartarnos de Dios. Nunca nos apartar de Dios. Nunca se nos vaya a ocurrir pensar en retroceder. Nunca nos pensa de volver acá atrás. Nunca, nunca, nunca vayamos a dejar las cosas de Dios. Nunca, nunca, nunca nos la galos ni cosas de Dios. Y eso aplica a todos nosotros. Eso aplica para nosotros. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro. Dios avisa a Josué para nunca el buque que no apartar de tu boca. Esto es continuamente usted va a estar pendiente de mí. Continuamente lo botín está pendiente de mí. En todo momento. En todo momento. Mire, hermano, nosotros conocemos gente hermosa, gente preciosa. Nos conocemos gente tan bonita, gente tan precioso. Que les ha ido muy bien. Bien porque tienen en cuenta a Dios. Bom, pastor, no tiene en cuenta la palabra de Dios. Toda persona, persona, todo pastor, todo líder, toda congregación que tiene en cuenta al Señor, amado, congregación que tiene en cuenta al Señor, tiene la victoria asegurada. Tiene victoria segura. Y lo decimos con base en la palabra. No está diciendo con base en la palabra. Lo decimos con base en la palabra. No está diciendo basar en la palabra. Bueno, y con la ayuda de Dios, hasta aquí vamos entendiendo todo. Bueno, puede levantar su mano y dar gloria al Señor entonces, amado. Alabado sea Dios. Porque qué hermoso cuando uno entiende la palabra. Qué hermoso bonito para comprender la palabra. Y la capta. La recibe con gozo. La recibe con un corazón abierto. Y de ahí en adelante, la persona la pone por obra. Bueno, aprovechemos unos momentos aquí que nos quedan. Le dije que el versículo 8 y 9 son el resumen de todo lo que hemos dicho. Versículo
versículo 8 y 9 te resumen de todo lo que nos apapia. Entonces Dios le dice, nunca se va a apartar del libro. Nunca va a dejar mi palabra. Nunca la losta mi palabra. Dice, va a estar con ella de día y de noche. Vuelvo a leerlo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Oiga, porque las cosas con Dios son día y noche. ¿Qué tal que Dios nos dijera en la palabra, voy a estar con usted por unos momentos? Ay, hermano. Que Dios le diga a usted, lo voy a acompañar solamente por unos momenticos. O que Dios le diga a cualquiera de nosotros, lo atiendo de 8 de la mañana al mediodía. A tarde, a noche. Al mediodía. Día. Bueno, hay oficinas que tienen un horario. Horario de atención. Viene de 8 de la mañana al mediodía. Cerramos. Luego de 2 de la tarde hasta las 5. ¿Qué tal que Dios tuviera un horario de esos? ¿Qué tal que Dios le dijera a usted, lo atiendo a esas horas? No, Dios está con nosotros en todo momento. En todo, oiga, y a veces es molesto esperar turnos, ¿verdad? Es molesto o preocupante esperar un turno. Está preocupante para llegar a Bert. De viaje estuvimos en un aeropuerto 4 horas. Ahora no estaba viajando, no estaba en un aeropuerto para 4 horas. Y una más. Y un más. Para más gozo. Para más gozo. 5 horas. 5 horas. Esperando en un aeropuerto. Guardando en un aeropuerto. No es fácil. No está fácil. ¿Verdad? Pero esperamos para poder llegar. No se guarda para poder llegar. Dios dice, ustedes no tienen que esperar conmigo, yo los atiendo en cualquier momento. Dios está diciendo, no tiene guarda para vosotros, me atendemos en cualquier momento. Por eso es que usted ora en la madrugada, en la tarde, al mediodía, en la noche, cuando vamos en el... En todo momento. En todo momento. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Amén. Así es Dios. Así es Dios. Ese es el Dios nuestro. Acéptanos Dios. Y así como Dios promete estar con nosotros, Él quiere que nosotros también estemos cerca de Él. Así de manera Dios está permitiendo estar con nosotros, así que para nosotros también estar cerca de Él. Aleluya, qué bueno. Qué bon. Gloria al Señor. Dice la palabra, o Dios a través de la palabra dice, o Dios a través de su palabra te avisa, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Acerque y Él lo acercanos. Qué bueno. Amén. Entonces va a meditar en esa palabra día y noche. Ahora, ¿qué es meditar? Ahora, meditar es palabra que de día y noche. Ahora, ¿qué cosa meditar? Pensar en Dios. Pensar en Dios. Meditar. Meditar. Quiere decir que cuando usted reflexiona profundamente. Ahora voy a reflexionar profundamente acerca de las cosas del Señor. Arriba cosas del Señor. Y en su palabra. Y de su palabra. Viva y eterna. Vivo y eterno. Amén. Entonces Dios le dice, nunca se aparta de esta palabra. No la palabra que aparta nunca furtivo. Nunca. 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 Va a estar meditando en ella día y noche. Lo va a meditar en ella de día y a noche. Luego más, haga conforme a todo lo que ella dice. Así conforme tú lo que está para escribir en ella. Y el resultado. Hará prosperar el camino. Qué hermoso cuando una persona prospera. Qué bonita está una persona prospera en su relación con Dios. En su relación con Dios. Que esa comunión con Dios no se acaba. Que comunión con Dios y no acaba. Esa comunión con Dios no pierde valor. Que comunión con Dios y no pierde valor.
Estamos esperando la llenura del Señor. Nós estamos esperando a llenura del Señor. Qué bueno ver en una iglesia gente llena de Dios. Que bonita tá para mirar gente na de Dios de una iglesia. De oración. De oración. De fe. De fe. Por eso sea usted un hombre de oración. Sea usted una mujer de oración. Sea usted un hombre de fe. Sea usted una mujer de fe. Sea usted un hombre de una convicción profunda. Que nada ni nadie lo mueva de las cosas del Señor. Porque hoy las cosas tienden a movernos del plan del Señor. Pero aquí vamos adelante. Pasen las cosas difíciles. Vengan momentos fuertes o duros. Venga la prueba. Pero seguimos adelante en el Señor. Amén. Porque el tema que hemos dado es, amén, que nosotros creemos en esa palabra para una victoria mayor. Dios nos ha bendecido. Confiamos en la palabra para que venga una victoria mayor. Dios nos ha dado victorias, pero viene algo mucho más grande de parte del Señor. Entonces Dios le dice, como resultado de todo esto, va a prosperar el camino. Y todo saldrá bien. Todo va a salir bien con la ayuda. Amén. Todo saldrá bien con la ayuda. Todo va a salir bien. Todo es todo. Todo es todo. Amén. También esa palabra nos da motivación. Amén. Para más confianza en Dios. Versículo 9, Dios le dice, mira que te mando. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Amén. Que cuando no tenemos la palabra desmayamos fácilmente. Cuando no tenemos las promesas de Dios en nosotros, desmayamos. Perdemos el control. Mire, amado, le digo algo. Le digo algo con todo mi corazón. Démosle gloria a Dios y gratitud al Señor, porque hasta el día de hoy hemos permanecido. Lastimosamente o tristemente, usted ve que en este tiempo mucho cristiano ha desmayado. Gente que un día estuvo en la iglesia, hombres y mujeres que estuvieron en un altar, asistían al templo, oraban a Dios, cantaban a Dios, evangelizaban, ganaban vidas para Cristo. Pero ¿dónde están hoy? ¿Qué sucedió con ellos? Iban bien, estaban bien, pero descuidaron la palabra, perdieron el rumbo, perdieron la visión, se quedaron sin fuerzas y sin valor espiritual. Déjeme decirle también que mientras usted y yo estemos en comunión con Dios, tenemos valor. Pero el día que ya Dios no esté con nosotros, perdemos el valor. Por eso ninguno descuide la vida espiritual. Ninguno de nosotros descuide la vida espiritual. ¿Sabe? La vida espiritual es un tesoro grande. Esto que usted y yo tenemos de Dios es un tesoro de un valor incalculable. Todo esto, esta salvación tan grande, tiene un valor incalculable.
Así como le damos valor a otras cosas, valoremos también la vida cristiana. Amén. Usted recuerda las palabras del apóstol Pedro cuando le dijo a Cristo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solamente a vos tienes palabra de vida eterna. Nunca vaya a cambiar esta gloria del Señor, amado. Nunca vaya a cambiar gloria del Señor. Nunca vaya a cambiar esta gloria preciosa no vaya del a cambiar Señor. Gloria preciosa del Señor aquí. No le reste valor a las cosas del Señor. Quita valor por las cosas de Dios. Hoy hay personas que miran la vida cristiana como cualquier cosa. Para mucha gente la salvación no tiene ningún valor. Pero si nosotros vamos a la palabra, mire el valor tan grande que el Señor le da. Por ejemplo, cuando Cristo dijo: hagan tesoro en el cielo. Por ejemplo, Jesús avisa, así tesoro del cielo. El Señor asume que esto es un tesoro. Señor asume que aquí es un tesoro. Hagan tesoro en el cielo. Así tesoro en el cielo. Dice también la palabra: no mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando cosas que nos mira, sino las que no se ven. Sino cosas que nos no mira. Las cosas que se ven son temporales. Cosas que nos mira está temporal. Pero las cosas que no se ven son eternas. Pero cosas que no mira está eterno. Le dije ahora, qué bueno que al salir de este retiro, salgamos con un deseo muy grande de valorar las cosas del Señor. No miremos la salvación como cualquier cosa, amado. No mire salvación como cualquier cosa. No miremos la salvación como cualquier cosa. No. Mire salvación como cualquier cosa. Que es el error de tanta gente. ¿Qué error de tanto ende? El error que comete mucho cristiano es mirar la salvación como cualquier asunto. Error como cristiano así mire situación como cualquier asunto. No, vamos a valorarla. Amén. Salvación como cualquier asunto, la nos valore. Nunca mire esta salvación tan grande como cualquier asunto. No mire esa salvación tan grande como cualquier cosa. Amén. Cuando tenemos oportunidad de meditar en Dios, ahora nos tengo oportunidad de meditar en Dios. Decimos, pensar que Dios se ocupe de nosotros. Pensar Que Dios está interesado en nosotros. Pensar que el Señor está interesado en cada uno de nosotros. Pensar que Dios está interesado en cada uno de nosotros. Amén. Pensar que un día todo pasará a la historia. Piensa que un día tu cosa pasa para una historia. Y que solamente va a quedar Dios con nosotros. Solamente Dios te va a quedar con nosotros. Porque un día todo esto se va a acabar. O sea, un día tú recosta aquí lo acaba. ¿Verdad, pastor? Un día todo esto que usted y yo vemos, un día tú recosta aquí había mitad mira. Pasará a la historia. Lo pasa para historia. Pasará, ni siquiera la historia, va a pasar al olvido. No pasa ni para historia, no pasa para olvidar. Porque dice la palabra que nosotros esperamos según las promesas de Dios. La palabra te dice que nos está esperando una promesa de Dios. Cielos nuevos y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nuevo. En los cuales mora la justicia del Señor. En cual la justicia de Dios está viva. Gloria al Rey del universo para siempre. Gloria al Rey del universo para siempre. Entonces, amados, cuando tenemos en cuenta a Dios y a su palabra eterna, sin Dios su palabra en la cuenta, todo va a marchar bien. Vendrá la bendición de Dios. Vendrá la gloria del Señor que tanto estamos esperando. Esta palabra se ocupa en todas las áreas de nuestra vida. Todo lo que tiene que ver con relación a nosotros lo encontramos en la palabra. La palabra trae aliento. La palabra trae vida. La palabra trae sanidad. La palabra trae fortaleza. La palabra es el alimento para nuestra alma. Cuando Jesucristo derrotó a Satanás en el desierto, el Señor llevó a Satanás a la palabra. Jesucristo acaba de salir de un ayuno. Y el diablo dijo: ya lo tengo en el ya me lo gané.
El diablo dijo, Diavolo avvisa. él acaba de salir de un ayuno y tiene hambre. Ele acaba di salire fuori ayuno e ti hambre. Porque cuando uno sale de un ayuno tiene hambre, es lo más. Ora vuoi salire in ayuno ma ti hambre. Amén. Y entonces el diablo dijo, él tiene hambre Il diavolo avvisa ti hambre. y lo voy a derrotar Mi te vai derrotar con un pequeño detalle. un detalle chiquito. Y entonces se le acerca y le dice, si eres hijo de Dios, Ti acerca e dice si vuoi aiuti Dios. di que estas piedras se conviertan en pan. Vi sape pietre anche convertite in pan. Y Cristo lo hubiera podido haber hecho. E Gesù porrà sì. Yo creo que Jesucristo puede convertir una piedra en pan. Mi te chiede che Gesù porrà convertire pietra in pan. Amén. Pero Cristo no le obedeció. Però Cristo no obedece. Porque donde Cristo le obedezca, Paso camino a Cristo obedece. y como el diablo dijo, no, pues como él tiene hambre, pues le voy a decir que convierta esas piedras en pan. Aleluya. Pero Cristo no le obedece. Pero Cristo no obedece. Ahora hablamos de la palabra nunca. Nunca se le ocurra obedecerle al diablo. No, ahora no se va a ver la palabra nunca. Nunca tú me coraje de obedecer al diablo. Nunca se le ocurra obedecerle al diablo. A veces el diablo dice, no vaya a culto hoy. Sí, ahora el diablo te dice, no va a servir hoy. Y la persona le obedece. Y la persona te obedece. El diablo le dice, no vaya a orar por allá. ¿Qué va a hacer por allá? ¿Qué va a hacer por allá? Nunca se le ocurra obedecerle al diablo. Nunca. No, tú me coraje de obedecer al diablo. Y entonces cuando el diablo le dice a Cristo, convierta esas piedras en pan, ¿sabe qué le dijo Cristo? Ahora el diablo le avisa a Cristo, convertir piedra en pan. Vete porque escrito está. Jesús avisa, vai, pasó taparás que vi. Note que el Señor lo llevó a la palabra. Mira con Jesús ahí viene palabra. Fuera de nosotros, Satanás, porque está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? No solo de pan vivirá el hombre, No solamente de pan él lo viva, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. de tu palabra que sale por la boca de Dios. La palabra también trae vida, amén. La palabra también trae vida. Y el enemigo intenta. Y el enemigo está purva. Intenta contra Cristo. Él la purva contra Cristo. Y si intentó contra Cristo, Si él la purva contra Cristo, ¿cómo no va a intentar contra nosotros? ¿cómo le no purva contra nos? Si fue tan atrevido Si él estaba haciendo tanto coraje que quiso desubicar a Cristo. que quería desubicar a Cristo. Porque en esa tentación lo que el diablo quería era desubicar a Cristo. Tiene tentación a que el diablo quería desubicar a Cristo. Y si lo hizo con el Señor, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Si él hace con el Señor, ¿cómo le no va a hacer Pero, con nos? pero ya entonces Cristo le dijo, se va fuera de mí porque yo me voy a alimentar con esta palabra también. Él dice, vai fuera de mí, pasó, me vai a mí también es que palabra aquí también. Y el diablo sigue intentando. Y el diablo no sigue purva. Sigue intentando. Y en la última, para no detenernos allí mucho, Último, para no detenernos más en la última parte, entonces Y ahora, le dijo, le voy a dar todos estos paisajes alrededor de Jerusalén. Paisaje en ciudad en Girondo de Jerusalén. Paisajes muy bonitos, por cierto. Paisaje está muy bonita, por cierto. Si hubiera sido en estos días, Estaba en día. el diablo le hubiera ofrecido, mire, le doy todos estos hermosos paisajes cerca de Bonaire. Y lo mismo una butura paisaje bonita de Bonaire aquí. Le voy a dar todo eso, pero haga algo. Y te va a dar una butura sí, pero así algo. Póstrese y me adora. Postra y adorar. Qué atrevido Satanás. Qué coraje. Qué atrevido. Dice que le dice al Señor, póstrese y me adora. Esta dice el Señor, postra, pero adorame. Y Cristo tampoco le obedece. Y Cristo tampoco no obedece. Tampoco, y lo lleva a la palabra. Y ahí viene palabra. Y le dice, vete Satanás, escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? Dice Satanás, vai taparás que vi. Solo a tu Dios adorarás. Solamente por Dios lo voy a adorar. Y a Él solo vas a servir. Eso. Amado, cuánta necesidad de volver a la palabra. ¿Cuánta necesidad para volver a la palabra? Hemos trazado este tema confiando en la palabra para una bendición mayor. Confiando en la palabra por bendición aún mayor. Todos estamos seguros, como lo dije al comienzo, que todavía el Señor quiere hacer algo mucho más grande, amado. Dios ha obrado milagros. Dios ha obrado sanidades maravillosas. Dios ha dado triunfos especiales, amado. Dios nos ha bendecido con una gloria mayor, pero pensar que todavía viene algo más grande.
Si confiamos en la palabra, si creemos a la palabra, si usted y yo le abrimos todo el corazón a la palabra, si meditamos en esta palabra día y noche, va a venir algo maravilloso, amado. Algo maravilloso lo va a acontecer. Algo que no hemos visto todavía. Algo que nos não mira ainda. Algo que tal vez nuestros ojos todavía no han visto. Aleluya. ¿Por qué lo decimos? Porque Dios sigue siendo Dios. Aleluya. Yo quiero que usted se coloque de pies en este día, mi amado hermano. Aleluya. Aquí está la presencia del Señor, amado. Aquí hay gloria de Dios. Aquí hay presencia del Señor. Aquí hay unción del Espíritu Santo. Y aquí hay palabra de Dios para su vida, para mi vida. ¿Cuánto quiere Dios que volvamos a la palabra, mi amado? ¿Cuánto está anhelando y deseando Dios? Que haya un pueblo que crea la palabra, que se vuelva a la palabra, que vea el poder de Dios a través de la palabra. Aleluya. Oh Rey de gloria, Señor, yo te alabo, Padre bendito, Dios amado. Ora en sus propias palabras como lo quiera hacer, amado. Ahí en sus propias palabras con toda libertad, en el idioma que usted quiera hacerlo. Aleluya. En el idioma que usted lo quiera hacer, hable con Dios. Padre, yo te alabo y te adoro, Señor eterno. Aleluya. Oh, yo te doy toda la gloria y toda la honra, Padre. Oh, yo te doy toda la alabanza y toda la adoración. Oh, gloria a tu divino nombre, Señor amado. Aleluya. Padre lindo, tu palabra ha sido colocada en el corazón de este pueblo. Tu palabra viva y eterna ha sido colocada en cada corazón. Aleluya, aleluya, Dios. Permite que tu palabra trabaje en cada vida. Permite que la palabra traiga vida a tu pueblo, Señor. Que tu palabra traiga aliento, fortaleza y ánimo, Señor. Que a través de esta palabra cosas mayores vengan a este pueblo. Oh, aleluya. Aquí está el Señor, amado hermano. Aquí está su gloria preciosa. Pidámosle al Señor, vuélvenos a la palabra. Vuélvenos. Dame un corazón que cada día crea esta palabra, Señor. Dame un corazón que cada día, continuamente, en todo momento, crea esta palabra, Señor. Rompe las cadenas de la duda. Rompe las cadenas de la duda, Dios. Rompe las cadenas de la incredulidad. Rompe las cadenas que el enemigo haya querido colocar para que tu pueblo no crea esa palabra, Señor. Oh, aleluya. Ministra con tu gloria divina, Señor. Ministra cada vida, aleluya. Oh, yo te alabo, Señor eterno. Bendita tu gloria. Alaba y adore al Señor que está aquí en este lugar. Alaba y adore al Señor que está aquí, mi amado. Alaba y adore la gloria de Dios. Alaba y exalte la presencia del Señor. Oh, aleluya. Inyecta fe en los corazones. Oh Dios, que todo este pueblo crea como nunca tu palabra. Que estos días de retiro sirvan para que volvamos a la palabra. Que nadie se desconecte de tu palabra, Señor. Que a través de ella veamos milagros y señales. Por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, rompe las cadenas. Derriba las trampas del enemigo. Derriba todo plan de las tinieblas contra nosotros. Disipa la obra del pecado y la maldad. Rompe toda barrera, Señor, con el poder de la palabra. Alienta, salva, renueva, restaura, Señor. Oh, gloria a tu divino nombre, Señor eterno, aleluya. Mientras entonamos los cánticos, amado hermano, mientras podemos cantar con gozo a la grandeza del Señor,
Señor. Pídale ya al Señor por un momento que restaure su comunión a través de la palabra. Pide Dios para restaurar la comunión a través de la palabra. Que esa palabra va a traer un gran avivamiento sobre la iglesia. Esta palabra va a traer un derramamiento sobrenatural de la gloria del Señor. Aleluya, adórelo por un momento, amado. Allí hay libertad para que usted adore al Señor. Oh, te alabo, Dios de gloria, Señor amado. Ven, poder de Cristo Jesús. Santo es tu nombre. Oh, qué hermosa tu gloria. Aquí está su presencia, amado. Aquí está su gloria llenando vidas, corazones. Aquí está su gloria para sanar, para llenar, para bendecir, para renovar y restaurar, Señor. Maravillosa tu gloria, oh, santo es tu nombre. Oh, aleluya, aleluya, Dios. Dios, tus palabras son santo, santo, Kyrios eterno. Oh, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Oh, alabado. Y estoy perdido sin ti. Aquí está su gloria, amado. Aquí en su gloria está estimada. Deje que Dios toque su vida. La Dios toca mi vida. Deje que el Espíritu Santo de Dios renueve. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo coloque una unción. Una unción nueva. Una unción. Unción nueva. Unción. Unción nueva. Unción. Unción y vida. Unción y vida. Unción y vida. Unción y poder. Oh, aleluya, aleluya. Derrámate. Derrámate, derrámate, Señor. Oh, Señor, derrama tu santa unción. Tú eres mi respirar. Qué linda tu gloria, Dios. Oh, precioso Dios. Dame de ti. Danos más y más de ti. Dios, tu presencia. Danos el fuego de tus. Danos la unción de tu sangre. Oh, aleluya, gloria. Tú eres mi paz, Señor. Señor. Tú eres mi paz, Señor. Señor, a ti, mi amado Jesucristo. Dios, tu palabra. Qué linda tu presencia, Dios. Cuán grande el poder tuyo, Dios. Cuán grande tu gloria, Señor. Te anhelo, Señor. Oh, maravilloso Señor. Maravilloso Dios. Poderoso Dios. Majestuoso Dios. Grande, bueno y eterno Dios. Grande es el Kyrios, 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 Señor, Señor, Señor. Oh, revex, vive. Vente, revex, vive aquí. Ay, sal aquí. Vente, revex. Oh, Kyrios, Señor, Señor. Oh, gloria, aleluya. Gloria a tu nombre, Dios, Señor. Oh, aleluya, aquí está su presencia, aleluya. Él está aquí, llenando, llenando, renovando, restaurando, sanando. Oh,
gloria, aleluya. Cristo divino, Señor. Adórele por un momento. Adora a Dios por un momento. Adórele con libertad, amado. Adore con libertad, hermana. Abra todo el corazón al Rey del universo. Completo. Él puede obrar. Él obra. Aleluya. Gloria a tu grande poder, mi Señor. Gloria a tu presencia, majestad. Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Santo es tu nombre, Señor. Jesús. Oh Señor, podemos exaltar con toda libertad su gloria. Gloria a Jesús. Puede levantar sus manos por un momento y exaltarle a Él con gozo y libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Oh gloria. Y oh, alabanza Jesús. Gracias, pastor. Oh, alabanza Jesús. Adora, 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 adora a Dios, iglesia. Te adoramos, Dios, aleluya. Te adoramos en esta mañana. Levanta su mano, adora la gloria de Dios. Oh, Dios, aquí estoy, aleluya. Aquí estoy para recibir, Dios. Ánimo nuevo, alabanza, gracias, Padre. Gracias, Dios. Señor. Padre, toca a cada uno que está sintonizando. Padre, toca a cada uno que está sintonizándonos, Señor. Oh, Dios mío, Señor. Oh, Dios. Padre, mira Jason González allá en Colombia. Mira Jason González en Colombia. Jason González nos van a decir. González te manda avísanos. Dios le bendiga. Dios bendiga a vos. Un saludo desde. Un saludo por ti. Cutamá, Boyacá, Colombia. Cutamá, Boyacá, Colombia. Bueno, un saludo a Jason González allá en Colombia. Un saludo para Jason González en Colombia. También tenemos saludo de Gustavo Lendi. También nos tiene saludos de Gustavo Lendi. Gustavo Lendi. Gustavo Lendi. Dice. Esta avisa. Dios bendiga la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Dios bendiga la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Estoy de visita en Bonaire. Estoy de visita en Bonaire. Y he visitado por algunos días esta hermosa iglesia. Y he visitado la iglesia bonita aquí. Y ahí hay presencia de Dios. Y ahí hay presencia de Dios. Dios bendiga a su pastor y sus líderes. Dios bendiga a su pastor y su líder. Y cada miembro de esta iglesia. Y cada miembro de la iglesia aquí. De una manera especial. De una manera especial. Bueno, un saludo a Gustavo Lendi. Vamos a mandar saludos a Gustavo Lendi. También tenemos saludos de Víctor Rey allá en Colombia. Nos dice saludos de Víctor Rey en Colombia. Nos dice Dios le bendiga. Cada vez Dios bendiga a vos. En sintonía desde Bogotá. En sintonía por Bogotá. Dios te bendiga, Víctor Rey. Dios bendiga a Víctor Rey. También tenemos saludo de Miguel Rivera. También nos dice saludo de Miguel Rivera. Dice linda palabra del Espíritu Santo. Dice bonita palabra del Espíritu Santo. También tenemos Nefti Margarita allá en Aruba. También nos dice Nefti Margarita allá en Aruba. Allá en Chales, aquí en Bonaire. Allá en Chales, aquí en Bonaire. Bartolomé Robles. Bartolomé Robles. Marlon Castillo de Perú. Marlon Castillo de Perú. Natalie Busto en Colombia. Natalie Busto de Colombia. Carlos Tamargo allá en Perú. Carlos Tamargo allá en Perú. Karen Sanders allá en Colombia. Karen Sanders allá en Colombia. Yamilet de Sayes allá en Panamá. Yamilet de Sayes allá en Panamá. Y María Tocumbe. Y María Tocumbe. Y Thaís también está sintonizando. Y Thaís también está sintonizando. Jill Zimmerman también está sintonizando con su esposa. Aleluya. Dios le bendiga a todos a ustedes. Dios bendicionamos a cada uno. Crea a Dios, aleluya. Crea a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Busca en su palabra. Busca su palabra. Cristo es real. Cristo está real. Cristo cambia. Cristo te cambia. Cristo salva. Cristo transforma. Cristo te transforma. ¿Y cuántos creen a Dios en esta mañana? Yo creo tu palabra, Padre. Tu palabra, Señor. Tu palabra es fiel. Tu palabra está fiel. A su nombre la gloria.
Padre, dele gracias, dele gracias. Dele gracias, dele gracias. Gracias, Señor, gracias, mi Rey. Gracias, mi Redentor, mi Salvador. Creemos tu palabra, Dios mío. Volvemos a creer tu palabra. No importa lo que ha pasado, tú estás con nosotros. Tú estás conmigo. Tú sigues rompiendo caderas y ataduras. Que la cadera se cae y la suelta de la Isaia. A su nombre la gloria. Sigo obrando sanidad. Sigo obrando liberación. Bautismo, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Un aplauso muy fuerte, aleluya. Un aplauso fuerte. Al Rey de Reyes. El Rey de Reyes. Al Señor de Señores. El Señor de Señores. Al Cristo vivo. El Cristo vivo. Gracias, Señor. Thank you, Señor. Gracias, Dios. Thank you, Señor. Y a su nombre. A su nombre. Mis hermanos pueden tomar asiento. Mi hermana Pocinta. Dios es bueno. Dios está bon. Dios es maravilloso. Dios está maravilloso. ¿Y cuándo recibieron la palabra de Dios en esta mañana? Cuando recibí la palabra de Dios, amén. Dios nos está llenando de manera muy especial. Dios está llenándonos de manera especial. Y en esta noche esperamos aún más. Y a noche nos espera aún más. ¿Y cuándo se gozaron en esta mañana? ¿Cuánta cosa ve Gloria al Señor, pues en esta noche a las 6. Pues a tarde 6 horas. Estamos en este lugar. No está en el lugar aquí. Junto con los siervos de Dios para que nos ministren la palabra del Señor. Junto con los servidores de Dios para ministrarnos la palabra de Dios. Hoy a las 4. A ver, 4. Hay algunos hermanos que están empezando. Amén. Y en la noche vamos a orar por ellos. Alabanza a Jesús. Pues cada uno está invitado para las 6. Cada uno está invitado para 6 horas. Los que están sintonizando también. Están sintonizados también. Y domingo a las 9 de la mañana. Y ya domingo me entra 9 horas. Corrido hasta las 4. Corrida con 4. Donde vamos a entregar este ayuno con una preciosa Santa Cena. Camino nos va a entregar ayuno aquí con precioso Santa Cena. Dios es bueno. Dios está bon. Sí se puede afligirse para Dios. Sí puede afligirse para el Señor. En el ayuno humillamos nuestra alma ante el Señor. En el ayuno nos está humillando nuestra alma delante del Señor. Amén, hermanos. Y Dios rompe cadenas y hace maravillas. Dios está quebra cadenas y hace maravillas. Nuestra hermana Elna con nosotros. Nuestra hermana Elna con nosotros. Para dar el orden del servicio de la noche y despedirnos en oración. Amén.